Buenos días. Nosotras somos las integrantes del grupo 6 del curso de Historia Contemporánea en la UPC. En este video explicaremos los movimientos sociales del siglo XIX y lo dividiremos en 4 partes para comprenderlo mejor. Comencemos. La clase obrera no surge como el sol a una hora determinada. Está vinculada con la revolución industrial y los orígenes del capitalismo, cuando el mundo occidental dio un salto hacia la industrialización y la manufactura masiva de los productos de consumo, dejando atrás el modelo agrario de la Edad Media. Los ciudadanos se convirtieron en el centro de producción mundial y los antiguos siervos dieron paso a los trabajadores asalariados, a medida que el dinero y no el linaje se convirtieron en el principal motor de esta nueva sociedad. La clase obrera, cuya características deriva de la explotación laboral y un contexto socioeconómico adverso, les obligaron a cuestionar su posición social y su valor en términos de dignidad y humanidad, originándose así el problema obrero. Problema que a través de la inconformidad general de los trabajadores de la época encuentran una solución paulatina y persistente en la historia. A través de la consolidación del movimiento obrero, cuya misión principal es devolver al trabajador vida, dignidad y valor. La revolución industrial significó el aumento del poder de la burguesía y la consolidación del capitalismo. Esto trajo consigo desigualdades e injusticias para la clase obrera. Ante esta situación surgió el movimiento obrero y estas son sus principales ideologías. El cartismo. En 1838, la Asociación de Trabajadores de Londres redactó la Carta del Pueblo en Inglaterra, con petición respecto a la democratización del Estado, buscando el sufragio universal masculino, la ley electoral, la inmunidad parlamentaria, el voto secreto y un pago de un salario a los diputados cuando no tengan otro tipo de ingreso. De esta manera recibe el nombre de cartismo, porque tenía como objetivo crear reformas políticas y sociales para la mejora de la condición obrera y asegurar la igualdad política dentro del Parlamento. El movimiento duró hasta 1848, sin embargo, los obreros continuaron luchando y optaron por la acción sindical. Gracias a esto se pudo lograr la jornada de 10 horas y la prohibición a los niños a trabajar. El marxismo. Si bien empieza a mediados, las ideas de Marx se comienzan a expandir a finales del siglo XIX, sobre todo después de la publicación de El Capital, obra que critica a la política y economía de la Europa de ese entonces. La dictadura del proletariado es la concepción de Marx y Engels como la democracia proletaria, ya que creían que un gobierno de obreros sería un gobierno auténticamente democrático. El manifiesto del Partido Comunista, por otro lado, realizado en 1848 por los mismos personajes, fue un documento político e ideológico, que mostró a los sindicatos la necesidad de la lucha ardua y continua contra sus opresores. La difusión del marxismo durante este siglo dependió del atractivo que el movimiento socialista ejerció en tanto obreros como intelectuales, ya que fue justamente en ellos en quienes encontraron más apoyo. Asimismo, se propagó gracias a la libre circulación de la literatura socialista, a la actividad de las organizaciones obreras y a la fuerza de las ideologías que captaron rápidamente el interés de los pensadores de izquierda. La mayoría de sindicatos formados durante la Revolución Industrial fueron o de pensamiento anarquista o marxista, pero los marxistas resaltaron y se escucharon más porque, según su ideología, podían ser apoyados por partidos políticos, especialmente el Partido Socialista. El anarquismo tiene como objetivo alcanzar la anarquía donde la sociedad está basada en la libertad individual, en la propiedad colectiva y en la desaparición de todas las autoridades. Esto se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. Sus principales teóricos fueron los siguientes. Tenemos a Proudhon, a Bakunin, a Kropotkin. El anarquismo tiene las siguientes propuestas. 1. El rechazo de la propiedad privada y la defensa de la propiedad colectiva. 2. Promueve la supresión del Estado y toda forma de gobierno. Además, elimina a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia o toda institución que promueve opresión. 3. Los métodos utilizados fueron diversos y en sí la mayoría eran pacíficos. Otros eran violentos a través de atentados terroristas como la propaganda por los hechos. Bueno, para empezar, desde que surgió en el siglo XIX,
Los sindicatos han sido actores fundamentales no solo en el marco laboral, sino también a nivel político y social. La historia del movimiento sindical está ligada al desarrollo del capitalismo. Surge el calor de las primeras fábricas de Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX y se consolidó con la expansión de las grandes empresas a finales de ese siglo y a principios del XX. Por aquel entonces las condiciones laborales eran terribles para la gran mayoría de los trabajadores. Jornadas de más de 14 horas, trabajo infantil, salarios injustos y la falta de medidas de prevención, además de la ausencia total de los servicios públicos. Ante esta explotación laboral, los trabajadores comenzaron a colaborar entre ellos para cubrir algunas de sus principales necesidades. Los primeros sindicatos se distribuían por oficios, pero rápidamente se fueron agrupando hasta formar grandes sindicatos nacionales e internacionales en la segunda mitad del siglo XIX, consiguiendo su legalización en la mayoría de los países occidentales y convirtiéndose en actores poderosos a principios del nuevo siglo. La jornada de 8 horas fue una de las primeras consignas del movimiento sindical a nivel internacional, así como las vacaciones pagadas o la seguridad social y entre otras más que también acabaron plasmadas en el derecho laboral gracias a la actividad sindical. Las luchas y logros internacionales más importantes que se concretaron en el siglo XIX fueron principalmente el inicio de la lucha feminista. Las sufragistas americanas e inglesas iniciaron la reclamación del derecho al voto hacia las mujeres. El liberalismo, representado por John Stuart Mill, abarca tanto la extensión del sufragio a las mujeres como la eliminación del sufragio censitario, condicionado a determinados requisitos patrimoniales, educativos o sociales. En su libro sobre la libertad, él reflexiona acerca de la naturaleza y los límites del poder que puede ser legítimamente ejercido por la sociedad sobre un individuo. En argumenta que toda la persona debería ser libre de realizar las conductas que desee siempre y cuando no dañe a los demás. Él fue un defensor de la libertad de expresión y como miembro del Parlamento Político británico propuso varias reformas del sistema electoral, especialmente sobre las cuestiones de la representación proporcional y la extensión del sufragio hacia las mujeres y a toda la población. El derecho internacional humanitario. Las normas tienen como objetivo evitar o limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Jean-Henri Durand promovió en 1863 la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, con la misión de proteger la vida y la dignidad de las personas en la guerra, así como prestarles la asistencia de salud. Al siguiente año, en 1864, basándose en las ideas de Durand, se firmó la primera Convención de Ginebra destinada a regular la asistencia a los militares heridos durante los conflictos bélicos. El tema general lo podríamos relacionar con las marchas que siguieron el año pasado por la injusticia de la vacancia, ya que en diferentes partes de Perú se crearon movimientos sociales que nos levantamos en contra de los abusos políticos desde el poder legislativo. Como unión hicimos respetar el Estado de Derecho y la movilización se logró establecer el orden democrático.